En este caso, la nota trata sobre el tema de la tuberculosis, ¿sí? Que Argentina muestra cifras preocupantes, ¿sí? Para los cuales hablamos con Sonia Carosella, que es la autora de la investigación, periodista en ANCOM de la Agencia de Noticias de Ciencia de la Comunicación, y está en línea con nosotros. Hola Sonia, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, contanos en síntesis de qué va la nota que invitamos a leer en ANCOM sobre el tema de la tuberculosis. Sí, en principio, digamos, más allá del tema puntual de la tuberculosis ahora en pandemia, hay un tema que preocupa en general, que es el siguiente, que mientras a nivel mundial la probabilidad de que una persona se contagie de tuberculosis ha bajado un 2% cada año, esto según la Organización Mundial de la Salud, en Argentina comenzó a aumentar, y eso es muy preocupante, porque desde los 80 venía bajando, ¿sí? Y en los últimos años se detecta este aumento. Concretamente, el año pasado, en el 2019, se registraron 12.075 nuevos casos, para tomar la última década, contra los 9.383 de 2010. Y bueno, si observamos más detalladamente en las cifras, podemos ver que en los últimos 4 años fueron las tasas más altas de notificación. ¿Sí? Claro. Y bueno, también la nota lo que hace un poco es indagar las causas de por qué esto ocurrió. Sí, una de las cuestiones, sí, Sonia, es el tema de la pobreza, particularmente, el avance de los números de la pobreza atado a esta enfermedad bacteriana, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros consultamos a 3 infectólogas y un infectólogo sobre el tema, y todos coincidían sobre eso. En general, la tuberculosis es asociada directamente al tema de la pobreza, y se la vinculan directamente con esa causa, ¿no? Ellos hicieron foco en diferentes aristas de la pobreza que repercuten en el aumento de la tuberculosis, pero especialmente hay 2 elementos que son claves, que son el hacinamiento y la desnutrición, ¿sí? Claro. Porque por un lado, por supuesto, el hecho de convivir con muchas personas en un espacio reducido, lógicamente favorece el contagio. La bacteria de la tuberculosis, que es el bacilo de Koch, se transmite de una persona a otra por el aire. Entonces, justamente esas bacterias se liberan al aire, no solo cuando una persona con tuberculosis tose o estornuda, sino simplemente cuando habla, ¿no? Claro. Y por supuesto la desnutrición, claro, también. Claro, y por eso lo vinculamos con el tema de la pandemia, por 2 cosas, básicamente. Por el tema de que se habla, por lógica, por supuesto, el tema que está por delante siempre es el tema de la pandemia, pero estos son datos que hay que seguir hablándolos. Sí. Recuerdo con Diana Costanzo, sí, que en el verano, cuando todavía no estaba lanzado como pandemia, etcétera, estábamos poniendo el acento en el tema del dengue, y después... Sí, se dejó de hablar totalmente, sí, y eso no es que haya desaparecido el dengue, no, que los temas de foco tapan a los otros. Y la otra cuestión es que en este sentido está emparentado, ¿no?, el tema del distanciamiento social. Cuando uno tose, etcétera, en términos de contagio, la tuberculosis opera de la misma forma en este sentido de la transmisión viral, ¿no? Te quería preguntar si tienen también un dibujo geográfico donde hay más casos o más densidad de casos de tuberculosis en la Argentina. Los últimos registros, sí, que son según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, muestran que la tasa de notificación de casos tiene importantes variaciones entre las provincias, ¿no? Las provincias con mayor tasa de notificación en el periodo 2018-2019 fueron Salta, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires, y las tasas más bajas se registraron en San Luis, La Rioja y Mendoza. Y para volver al tema relacionado con estos puntos flojos, estos blancos que han quedado, ¿no?, que vos mencionabas al principio, justamente con la aparición del COVID-19, lo que se teme
es que aumenten los casos de recaídas por abandono del tratamiento. Claro, ¿sí? claro. Los especialistas que consultamos reconocen que en este sentido muchas veces el mensaje, en este caso puntual, es un tanto ambiguo, ¿no? Porque por un lado se enfatiza que el paciente concurra a un centro de salud solo en casos de urgencias. Por otra parte, la gente de por sí ha demostrado tener un temor a acercarse a los centros de salud, y por el otro se le remarca que no suspendan el tratamiento, ¿no? Y bueno, es parte de las paradojas que nos deja esta pandemia, que hay que saber, de la salud. Claro, que hay que saber manejar también. Y con esto también damos un mensaje, ¿no?, a partir de la tuberculosis, de otras afecciones que necesitan tratamiento sostenido. Por eso también es muy interesante remarcar este tema para poder hacer fuerza en eso. Y otra de las cuestiones que veo también parecidas en lo que vos, en el recorrido de la investigación, es el tema de la coinfección con patologías estables como el VIH o la diabetes. Sí, tal ¿no? cual. Por un lado, la coinfección con el tema de VIH, y por el otro lado también los enfermos de diabetes, ¿no? La coinfección con el VIH es un importante problema en la salud pública, ¿no? Porque obviamente al tener debilitado su sistema inmune tiene muchas más posibilidades, riesgos de contagiarse. Y una de las especialistas también nos explicaba, relacionaba directamente el tema de la diabetes, que es una enfermedad que también altera las defensas, ¿no? Tal cual, así que son como grupos de riesgo. Y un tema, digamos, lateral, pero no menos importante, es el tema de consumo problemático de sustancias, ¿sí? Es un factor de riesgo importante, sí, en especial si hablamos de personas socialmente vulnerables que están en situación de calle y consumen Paco, y una de las fuentes de la investigación que participa es un infectólogo de un espacio, de un dispositivo que contienen personas consumidoras de Paco que tienen estas enfermedades, tanto VIH como tuberculosis. Nos contaba que es muy difícil que estas personas puedan acceder al diagnóstico y al tratamiento por canales normales, claro, ¿no? Que se acerquen por su propia cuenta, y esto dejaba como una reflexión acerca de un papel más activo del sistema de salud pública, de ir al territorio, de ir a buscarlos. Sí. Así que bueno, un tema también importante. Con las patologías, y en eso también coincidíamos con otro tipo de patologías en el norte argentino, por ejemplo, que hay centro de salud, pero el Estado tiene que ir a buscarlo, no puede esperar, que naturalmente hay gente que está muy debilitada socialmente, y además, que es algo que marcan ustedes en la nota, que el tratamiento de tuberculosis es absolutamente gratuito en los hospitales públicos, así que más aún todavía con ese... Eso es súper importante remarcarlo, ¿no? En todos los hospitales la gente, digamos, ante síntomas y demás se puede acercar, y todo el tema del diagnóstico, del tratamiento, de un acceso absolutamente gratuito. Y otro tema que me pareció importante, como rescatar algo positivo, digamos, es que si un paciente tiene una tuberculosis sensible a la medicación, que es la tuberculosis más común, y comienza su tratamiento, a los 15 días deja de contagiar, ¿no? Está bien. Entonces, por eso es tan importante no abandonar el tratamiento, ¿no? Claro. Que es uno de los grandes problemas que hay con la tuberculosis acá en Argentina. Muy bien, Sonia, gracias por estos minutos, y ahora vamos a dar los datos para invitar a leer completa la nota y otras otras investigaciones que son realmente interesantes. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chau. Sonia Carosella es periodista de ANCOM, de la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación. Googlea ANCOM, ANCCOM, con la uva, y te van a salir una cantidad de investigaciones realmente